Dios les bendiga. El apóstol Pablo en 1 Timoteo habla mucho acerca de la fe a su hijo Timoteo. Pero hay cosas muy interesantes que yo quisiera compartir con ustedes en una serie de devocionales muy cortos, hablando sobre la palabra fe en 1 Timoteo. El apóstol Pablo, por ejemplo, empieza hablándole a Timoteo de tres cosas con relación a la fe en los primeros 11 versículos. Y aunque el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, un joven predicador, en los primeros versículos nos da detalles de tres cosas que un recién creyente necesita cuidar con relación a la fe. Porque aunque le esté escribiendo a Timoteo siendo un pastor, le dice lo que él debe enseñar a los nuevos creyentes. Dice que lo dejó, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque la doctrina se estaba enseñando de una manera incorrecta y el apóstol Pablo quería cuidar este asunto ahí en la iglesia de Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo va a dar detalles interesantes tocante a la fe, hablándole como si fuera a nuevos creyentes. La primera cosa de ellos, hermanos, la encontramos en el versículo 2, donde el apóstol Pablo dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo entonces dice, hermanos, en este pasaje que un verdadero hijo es aquel que es engendrado en la fe. Dice la Escritura, verdadero hijo en la fe. No podemos, nadie puede ser un verdadero hijo de Dios si no es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, entonces, hermanos, que la fe es aquello que nos salva, que nos viene a ser un hijo de Dios. Así es de que debemos de entender esto. Nadie, ninguna religión, no importa a qué iglesia usted asista, no importa qué clase de religión usted tenga, no importa qué clase de sacrificios usted haga, cuántas buenas obras usted haga, la Biblia dice que es la fe en Jesucristo lo que le puede hacer verdaderamente hijo de Dios. Eso es lo primero que debemos de entender. Lo segundo es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 4, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Una de las cosas importantes, siguiente cosa importante, hermanos, aquí, es que el apóstol Pablo dice a Timoteo que después de que él ya ha sido verdadero hijo en la fe, verdadero hijo de Dios, ahora necesita él ser edificado. Pero la edificación no puede venir sino a través de la fe también. Y por eso el apóstol Pablo dice, no prestes atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, no entres en discusión sobre cosas que no tienen realmente valor, sobre la ciencia, sobre tantas cosas. Y no es que sea mala la ciencia, no es que sea malo tener algún otro conocimiento, pero eso no te va a edificar. Hay algo que te va a edificar y dice la Biblia, edificación de Dios que es por la fe. Dios nos va a edificar como creyentes, como nuevos creyentes o como creyentes a través de la fe. Y la Biblia dice, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es de que nosotros necesitamos aprender, hermanos, a que vamos a ser edificados a través de la fe que es en Cristo Jesús. Número 3, dice la Escritura, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una de las siguientes cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es que debe cuidar que la fe no sea fingida. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así es de que, hermano, aquí es importante cuidar nosotros que nuestra fe no sea una fe fingida. A veces nos acostumbramos a las cosas de Dios, nos acostumbramos a tener una Biblia, nos acostumbramos a pasar tiempo en la iglesia, nos acostumbramos a cantar
Y a veces, hermano, no nos damos cuenta si realmente estamos creciendo, si realmente estamos madurando espiritualmente, porque ya la fe se vuelve fingida. Cantamos como muy espirituales, oramos como muy espirituales, leemos la Biblia en unos minutos muy espirituales, pero probablemente la fe ya la estamos fingiendo. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, una fe no fingida. Hay que cuidar de eso, porque dice aquí la escritura, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. La fe, cuando se finge, inmediatamente empezamos a ver al cristiano, al creyente, que empieza a desviarse, empieza a apartarse de las cosas de Dios. Así que, hermano, 3 cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo como si fuera un recién convertido. Número 1, tienes que ser hijo solamente a través de la fe. Número 2, puedes ser edificado por la fe que es en Cristo Jesús. Número 3, debes de tener una fe no fingida. Cuida que tu fe no sea una fe fingida. Hermanos, Dios les bendiga. Pasemos tiempo en la palabra de Dios, crezcamos en fe, porque es lo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Dios les bendiga.